Hola a todos, somos Carlos Fernández. y Jaime Fernández. Durante esta cuarentena hemos aprendido las diferentes formas y tipos de radiación que pueden emitir las partículas subatómicas, y en este vídeo procederemos a explicaros las consecuencias de estas emisiones en las vidas de los seres vivos, en concreto en los seres humanos, y ya de paso repasamos todo lo que hemos aprendido. Para empezar, ¿qué es la radiación? En nuestro día a día estamos expuestos a radiación, ya que el sol que nos ilumina cada mañana la emite, el teléfono móvil que nos acompaña en el bolsillo la emite, y el microondas en el que nos hacemos las palomitas cada sábado noche también, así como muchos más ejemplos de la vida cotidiana. Por suerte, nuestra amiga la atmósfera nos protege de las radiaciones que vienen del exterior, los rayos cósmicos, que suelen tratarse de protones, núcleos pesados, radiación gamma o partículas alfa y beta, funcionando como filtro y evitando nuestra extinción. Pero, ¿qué pasa con los materiales que están dentro de la atmósfera? ¿Quién nos protege de ellos? En el planeta existen materiales radiactivos y están por todas partes, en el agua, en el suelo, en los alimentos, incluso dentro de nosotros mismos. Para que os hagáis una idea, si una persona se comiera 2 millones de plátanos durante toda su vida, terminaría estéril tan solo a causa de la radiación. Por lo tanto, la radiación no es algo a lo que hay que temer, ya que es natural y existe desde el principio de los tiempos, pero se ha de tener en cuenta. La radiación es un fenómeno que consiste en energía en tránsito de un lado a otro en forma de partículas u ondas, y según el tipo de radiación que recibas, esta puede incluso matarte, pero esto depende mucho de la cantidad y del tiempo estando expuesto. La podemos clasificar según su naturaleza, más concretamente por su manera de propagarse, o según su efecto biológico, es decir, su repercusión en los seres vivos. Según su naturaleza, diferenciamos dos tipos: la radiación electromagnética y la de materia o corpuscular. La electromagnética se propaga en forma de onda, y son los conocidos rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas y el espectro visible. La corpuscular se debe a partículas subatómicas como núcleos de helio, electrones, protones o neutrones. Esta radiación tiene una gran velocidad, lo que supone un peligro, y ejemplos de ellas son la radiación alfa y la radiación beta estudiadas en clase, y la cósmica. Por otro lado, clasificando según su efecto biológico, hay dos tipos: ionizante y no ionizante. La reacción no ionizante ocurre en átomos neutros, es decir, sin carga, con el mismo número de protones que de electrones, pero también en iones, átomos estables con carga. En ningún caso es capaz de ionizar el átomo, por ello no hay casi efecto biológico. Se actúa más a través del efecto térmico, mecánico y fotoquímico en los tejidos. Son del tipo electromagnético y engloba radiaciones ópticas como las ultravioleta, el espectro visible, las infrarrojas y los campos electromagnéticos como microondas y radiofrecuencias. La radiación ionizante tiene la fuerza suficiente para arrancar los electrones de un átomo con un núcleo inestable, denominado radioisótopo. El átomo puede emitir espontáneamente partículas cargadas o radiación electromagnética, y a este proceso de emisión es al que se le llama radioactividad, y solo ocurre al entrar en contacto con otro átomo o molécula. Este proceso es el que tiene el potencial para causar daños severos a la salud y a causar todo un sinfín de desastres. Pero aquí la pregunta del millón: ¿cómo puede afectar esto a nuestra salud? Estamos constantemente recibiendo radiación de todas partes, y aunque en teoría toda radiación puede ser nociva para el ser humano, todo depende de la cantidad y del tipo de radiación a la que somos expuestos. Como ha comentado Carlos, existen principalmente dos tipos de radiaciones: ionizante y no ionizante. La radiación no ionizante, por lo general, no produce daño a los tejidos, pero la exposición constante a esta podría ocasionar un daño, siempre y cuando sea una exposición de mucho tiempo. La radiación ionizante es la que produce daños en un corto plazo en los tejidos, y es emitida por los rayos X, rayos gamma y las emisiones de átomos, las partículas alfa, beta y gamma. Esta es la radiación que causa daños seguros de salud. Pero, ¿cuánta radiación es mucha radiación? ¿Cómo la medimos? ¿Y cuáles son los síntomas de envenenamiento por radiación? La radiación se puede medir de acuerdo a 4 parámetros. El primero es la actividad o velocidad de desintegración, medida en becquerelios o curies.
El segundo es la intensidad o energía de enlace por nucleón, medida en electronvoltios. El tercero se basa en ver los efectos que tiene sobre un ser vivo la radiación, medido en dosis absorbidas. Para ello utilizaremos la medida Grace, que representaremos con las letras G e Y, y se define como la absorción de 1 julio de energía de radiación por kilogramo de materia. También podremos utilizar los rads, que provienen de radiación, no confundir con radianes. Y la equivalencia es que un gray equivale a 100 rads. Y el último se basa también en ver los efectos de la radiación, pero sobre una población, y se mide en sieverts, que representaremos con las letras SV. Un sievert también se define como la absorción de 1 julio de energía de radiación por kilogramo de materia. Ahora entraremos en las diferencias. Y también se puede medir en REMS, que vienen del físico Röntgen, y significan Röntgen Equivalent Man. Un sievert equivale a 100 REMS. Un REM sería el equivalente a un rad para rayos gamma. Normalmente, los parámetros más utilizados son estos dos últimos, los REMS y los sieverts. Pues, ¿qué diferencia hay entre sieverts y grays si los dos hacen referencia a lo mismo? Pues bien, cuando hablamos de sieverts nos referimos a una medida del efecto que la radiación produce sobre la salud, o sea, ¿qué tanto daño biológico causa esto? También se conoce esto como dosis efectiva de la radiación. Mientras que en grays nos referimos a la cantidad de radiación ionizante recibida por el material, más específicamente por un tejido o un ser vivo, y a esto se le conoce como radiación o dosis absorbida. En resumidas cuentas, los grays hacen referencia a la radiación que absorbe un cuerpo y los sieverts a la radiación que realmente es perjudicial para ese mismo cuerpo. Pues ahora vayamos a los datos. Una población promedio recibe anualmente la cantidad de 2,5 milisieverts y en teoría podría estar expuesto hasta una radiación de 250 milisieverts sin tener efectos nocivos sobre la salud. Y en la escala de Gray, una persona promedio empezaría a tener problemas a 0,25 grays. Esto quiere decir que si consideramos los 2,5 milisieverts de radiación que nos llegan al año y teniendo en cuenta que la vida media del ser humano es de 79 años, nos saldría que durante toda nuestra vida captaríamos 0,2 sieverts de radiación. ¿Y entonces qué pasa si recibimos una radiación de 6 grays o 7 sieverts? ¿Podremos sobrevivir? Para ello os hemos traído la siguiente gráfica. Como podemos observar, la gráfica mide la mortalidad relativa de las personas en tanto por ciento a medida que aumenta la dosis de radiación medida en grays. Observamos también que a partir de 10 grays la probabilidad de sobrevivir es prácticamente ínfima. Como podemos observar, los síntomas no son nada buenos y van desde dolor de cabeza y vómitos hasta esterilidad, infecciones, coma e incluso la muerte, a partir de 2 sieverts y 6 grays. Como conclusión os decimos que tener un poco de radiación en tu cuerpo no es preocupante, siempre y cuando no excedas los límites normales propuestos en las escalas de sieverts o grays o no hayas estado cerca de algo radioactivo. Pero si de verdad te sientes un poco paranoico, siempre puedes acercarte a tu hospital y pedir que te hagan exámenes médicos especiales. Bueno, esperemos que os haya gustado. Creemos que es importante que seáis conscientes de esto, ya que es algo que, como hemos comentado en el vídeo, está presente en nuestro día a día y es muy interesante poder entender el por qué y el cómo ocurre y sobre todo las consecuencias que puede tener sobre ti la radiactividad.